Mis amigos y hermanos, nos volvemos aquí a encontrar para seguir estudiando lo que la Biblia dice acerca de cómo afrontar el sufrimiento, la desgracia, cómo afrontar la derrota, cómo enfrentar la tristeza, cómo enfrentar la enfermedad, cómo enfrentar los dolores de nuestra vida. Y las semanas pasadas hemos dicho que lo afrontamos con mansedumbre, que lo afrontamos con gozo, que lo afrontamos con fe, que lo afrontamos con esperanza. Y todo eso viene de Dios. Y hoy vamos a tratar de ver qué dice la Escritura con respecto a otro elemento que es importante para afrontar nuestros crisoles, y es la paciencia. Tenemos que decir que la paciencia es un fruto que nos da Dios a través de su Espíritu. El apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, verso 22, nos dice que el fruto del Espíritu Santo, dice, son varias cosas, y entre esas es la paciencia. Necesitamos conocer más de Dios y más acerca de su paciencia, porque cuando vamos entendiendo su paciencia, entonces entiendo por qué el Señor Jesús no ha venido. Y no ha venido porque exactamente Dios es paciente con toda la raza humana, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Bueno, entonces cuando yo miro esa fe, esa paciencia de Dios, la idea de contemplarla es que yo la pueda emular y la pueda poner en práctica. Entonces, algo que tenemos que decir, y sería lo primero, es que la paciencia es una parte integral de la vida cristiana. Dios nos la va a dar a través de su Espíritu Santo, así como nos va dando misericordia, como nos va dando humildad, como nos va dando paciencia, como nos va dando fe. Porque la paciencia es fundamental en el camino de la vida cristiana. Necesitamos aprenderla. La segunda cosa que es importante que tengamos en cuenta es que la paciencia es una de las características del pueblo de Dios del tiempo del fin. Y Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando dice que aquí está la paciencia de los santos, es sencillamente porque los fieles de Dios lo conocen y confían en Él. Y la consecuencia de eso es la paciencia en nosotros. Porque la paciencia tiene una virtud. Y una virtud es que va transformando nuestros caracteres. También la paciencia que nosotros tenemos que debemos tener en medio de nuestra vida, nos ayuda a ordenar nuestras prioridades con respecto a Dios. La paciencia también nos ayuda a descubrir qué cosas nosotros mismos debemos cambiar para que se cumpla lo que en este caso pudiésemos estar sufriendo, pero también para poder soportar las tribulaciones que tengamos. Y hablando de esto, de que una de las características del pueblo del fin es la paciencia, necesitamos perseverar en Dios con paciencia y tomar el consejo del profeta Habacuc. Allí en su libro, el capítulo 2, el verso 3, él dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá.
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Debemos confiar en lo que Dios ha dicho, en sus promesas. ¿Sí? Otra cosa importante que lo dice el salmista, refiriéndose de que debemos tener paciencia. Él nos dice allí en el Salmo 27, el verso 14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Cuando dice que espera a Jehová, significa que yo debo conocerlo y confiar en Él para poder esperar en lo que Él quiera. El apóstol Pablo, y aquí vamos con la tercera, en el libro de los Hebreos nos habla de una gran cantidad de testigos que han sido pacientes. Por ejemplo, tenemos allí el caso de Abraham. Un día llegó a ser un hombre paciente. Moisés también. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como Juan. Juan, el que habría de escribir el Apocalipsis y el Evangelio. Él llegó a desarrollar una confianza tal con Jesús, con Dios, que la gente, cuando él era mayor, decía que así como era él, así había sido Jesús. Y hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue un ejemplo de paciencia, para ir adelante, para sufrir por el Señor Jesucristo, para llevar el Evangelio a esparcirlo sobre el mundo conocido. Ese era el apóstol Pablo. Estos ejemplos de la Escritura nos hacen ver que si nos armamos con paciencia, podremos tener vidas cristianas más significativas, tanto para nosotros como para quienes nos rodean, como también para nuestra iglesia. Porque la paciencia es una luz para quienes están cerca de nosotros. Una luz también para que ellos puedan cobrar ánimo. Ajá. Y Pablo, hablando de Jesús, dice que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús fue la encarnación también de la paciencia. Pedro, por ejemplo, hablando de Jesús, cuando se le juzgó, cuando se le fue a sacrificar, nos muestra cómo Jesús tenía paciencia. Y dice allí en Primera de Pedro 2, el verso 23, dice una parte, cuando padeció, hablando de Jesús, no amenazó, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él, con paciencia, puso su caso delante del Dios eterno. Y eso es un ejemplo para nosotros. También, y esta ya sería la cuarta, tenemos que tener presente, hablando de la paciencia, que eso es algo que tiene que ser práctico en nuestras vidas. Hay algo que es contrario a la paciencia, es la impaciencia. Abraham fue impaciente cuando era joven y decidió ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar. Moisés fue impaciente cuando Dios le pidió que le diera agua al pueblo golpeando la roca, pero él fue impaciente. Juan, el que escribió el Apocalipsis y el Evangelio que lleva su nombre, un día, cuando Jesús estaba en la tierra, él le dice junto con su hermano a Jesús, le dice, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y mate a esta gente, que eran los samaritanos que no querían recibir a Jesús?
Saulo de Tarso persiguió a la iglesia. Y mira que estos ejemplos de impaciencia los vemos más atrás como ejemplos de paciencia. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, estas personas que acabamos de nombrar ahorita fueron impacientes, pero Dios, a medida que fue transcurriendo el tiempo, les fue dando paciencia y los fue madurando. Esto significa que cuando nosotros somos impacientes, estamos mostrando madurez, pero Dios nos ayuda a través de su Espíritu para ir desarrollando la paciencia. Y generalmente la paciencia la desarrollamos en medio de las tribulaciones. ¿Viste? En medio de la tribulación, Dios nos va dando la paciencia que necesitamos para afrontar las dificultades, para ir siendo transformados y siendo mejores instrumentos en las manos del Señor. Hay un ejemplo muy interesante de la paciencia. Lo encontramos en el libro de Samuel, Primera de Samuel, los capítulos 16 al 26, se nos habla de la vida de David. Y David, cuando era muy jovencito, que Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, y bueno, pero Samuel no sabía que exactamente a quién tenía que ungir, y él pues, le pareció que era el mayor, y Dios le dice que no, y le parecía que era el otro, y no. Bueno, lo último fue David, el más pequeño, que ni siquiera estaba ahí en la fiesta, sino que él estaba cuidando las ovejas. Y entonces Samuel, el profeta Samuel, unge entre todos estos hermanos, unge a David, que lo unge en secreto, y dice, tú eres ungido como rey. Bueno, se suponía que si era así, entonces él tendría que ser rey ya. Pero claro, había un rey que era Saúl. Pero pasaron muchos años. Y después que David fue ungido, él no se le subió eso a la cabeza, sino que él siguió cumpliendo sus deberes de forma regular. Él siguió cuidando las ovejas de su padre y con paciencia dejó que los planes de Dios se fuesen cumpliendo a la manera de Dios y al tiempo de Dios. Este ejemplo es maravilloso para nosotros. Si podemos acercarnos al Señor, conocerle y confiar en Él, entonces será fácil esperar pacientemente en Él. Y en esa paciencia, en medio de los crisoles, nuestros caracteres se van transformando a fin de irnos pareciendo a Jesús, pero también siendo más idóneos para ser instrumentos de bendición a quienes nos rodean. Querido amigo y hermano, si tú y yo no tenemos paciencia, no te preocupes. Dios nos la va a ir dando, como se la dio a Abraham, para que luego se convirtiera en Abraham, como se le dio a Saulo de Tarso, para que con el tiempo se convirtiera en el apóstol Pablo. O sea, porque Dios está interesado en nosotros, está interesado en colocar la imagen de Jesús en nosotros. Entonces, lo que tenemos es que irlo conociendo, ir confiando en Él, esperar pacientemente en Él, que Él hará a su tiempo y a su manera. Cuando lo hacemos así, nos va a ocurrir como a David, que él esperó, no se apresuró, y en el momento indicado, mucho tiempo después de haber sido ungido, habría de llegar a ser rey.
sin Él tomar jamás la justicia en sus manos, sin Él jamás adelantarse a los planes de Dios, y habría de convertirse en el hombre del corazón, conforme al corazón de Dios. Qué maravilloso es eso. Querido hermano y amigo, recuerda, entre más conozcamos a Dios, entre más confiemos en Él, nuestra paciencia se irá desarrollando. Vamos a orar. Señor Jesús, que estás en los cielos, ante ti nos acercamos para agradecerte porque nos amas. Aquí estamos para darte nuestros corazones, que coloques en ellos, en nuestros corazones, tu carácter, Señor. Que vayas colocando tus virtudes, y aquí estamos para que también nos vayas desarrollando en la paciencia. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Mis queridos amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.